La pérdida de un ser querido puede ser algo devastador. Muchos, incluso al sufrirla, caen en una profunda depresión. Y algunas veces la angustia es tan grande que llegan a culparse por el destino funesto de aquel que ya no está. Cualquiera de estas personas daría lo que sea por tener una mínima oportunidad de volver el tiempo atrás y hacer algo para evitar su muerte. Pero, ¿qué ocurre si ese ser querido, justo en el momento en el que está por atravesar el umbral entre la vida y la muerte, justo antes de morir, tiene una última oportunidad para comunicarse con alguien que puede evitar su fallecimiento? Eso le sucedió a Alejandro y Micaela, una joven pareja que se amaba como pocas y que tuvo la oportunidad de vencer a la muerte cuando la fatalidad los separó. Parece imposible, pero desde ese limbo entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos, uno de ellos pudo realizar una última llamada. Voces Anónimas 4. La última llamada. Alejandro y Micaela eran una pareja maravillosa que se amaban muchísimo. Que eran muy unidos, se amaban como pocas parejas, que la idea de ellos era casarse, tener hijos, formar una vida juntos. Alejandro, inclusive a sus 17 años, estaba seguro que iba a vivir con ella por siempre, se iba a casar con ella, iban a tener hijos y habían armado toda la vida alrededor de su propio amor. Pero por desgracia esto no sucedió. Un día Micaela de repente murió, sin darle la oportunidad a Alejandro de despedirse de ella, de decirle cuánto la amaba, de verla por última vez. Alejandro se sentía muy mal con esta noticia de que la persona a la que amaba no la iba a ver más. No se pudo despedir. No sabía qué hacer mismo con su vida, se sentía solo. Alejandro quedó tan devastado, tan dolido de lo que acaba de vivir. Lloró durante todo el tiempo, de camino del velorio a la cripta familiar y ayudando a cargar el féretro. Tuvo que cargar el propio ataúd, que él nunca se imaginó que iba a tener que llevar a la persona con la que quería llevar al altar, llevarla en un cajón. Entonces llegó a la casa. Cuando llegó a su casa, lo único que pudo hacer fue tirarse en la cama. Él estaba muy mal, lloraba, estaba muy triste. Y estuvo llorando horas, que él ya no contaba los minutos, las horas, no sabía ni a qué hora vivía. Porque me imagino que para una persona que vos crees que te vas a casar con esa persona, que vas a estar toda tu vida, y que siendo tan joven no esté más, no la puedas ver más, no puedas compartir momentos que quizás te imaginabas en un futuro. Para él no iba a ser nunca lo mismo.
Así que se tiró, con ese dolor y con ese sentimiento de pensar que algo también se había muerto en él, que ya no tenía sentido levantarse para vivir sin su amada Micaela. En un determinado momento su celular comienza a sonar y él lo había dejado, en el momento que se acuesta, lo había dejado sobre un mueble y no tenía ganas de recibir un pésame más, una llamada más, no tenía ganas de hablar con nadie. Entonces siente que el celular suena, pero lo deja sonar. El celular sigue sonando, pero él estaba decidido a no atender esa llamada, a no atender ninguna llamada ni a nadie. Si él estaba mal, mucho menos quería hablar con alguien ni atender el celular. Entonces se termina por dormir. Y a las horas se despierta. A la mañana siguiente, cuando tuvo necesidad obligatoria de ir al baño, así que se paró, fue al baño y decidido a seguir postrado en su cama, sin ganas de vivir, vio el celular que estaba en la mesa, junto a la cama. 11 llamadas perdidas tenía. Cuando Alejandro observó el número de donde venían esas llamadas, primero se desconcertó, no entendía qué estaba sucediendo, pasaron 1000 ideas por su cabeza. Era el número celular de su novia, de Micaela. Entonces él queda helado, no sabía qué hacer, porque cómo era posible que la novia que ya no estaba pudiera haber hecho llamadas. Entonces se da cuenta que también tenía un mensaje de voz. Y como pudo, entre los nervios, el temblor que tenía por la situación que estaba pasando, Lo activa, escucha, pero no se escucha muy claro. Así que intenta concentrarse y aferrar más el celular a su oído. y sentía una respiración débil, muy débil, pero se sentía la respiración. Una respiración entrecortada, como un susurro, como algo muy extraño que de un momento a otro se corta. No entendía absolutamente nada de lo que estaba sucediendo. Se siente nervioso, se siente desubicado. La mejor forma para averiguarlo era irse a la casa de los que antes fueron sus suegros y preguntarles quién tenía el celular, quién había hecho esta llamada. Lo más razonable era que ellos tuvieran el celular, pero ¿por qué habían hecho esa llamada? ¿Por qué le habían dejado ese mensaje? Él necesitaba responderse esas preguntas. Entonces recorrió 5 cuadras, que eran la distancia que quedaba de la casa de él, de lo de su novia, para consultar a ver si ellos tenían el celular y si le habían dejado esos mensajes y por qué. Entonces cuando llega allí, le cuenta lo que le pasó a los padres de Micaela y ellos le dicen. Ellos le comentaron de que no, de que las pertenencias ellos no la tenían, que la tenía una tía, la cual se había hecho cargo del velorio y de todo lo que se trataba del entierro de su hija, ya que ellos estaban muy mal y no estaban para hacerse cargo. Lo único que quedaba por pensar es que seguramente de forma accidental la tía marcó el teléfono y tal vez lo que se escuchaba era llanto de la tía por el dolor de su sobrina. El joven se despide de ellos y sale caminando. Aún sin entender lo que sucedía, decidió no ir a su casa, pues allí la soledad era muy fuerte. Y mientras pensaba qué sucedía con esa llamada y esa sensación extraña que tenía, decidió ir a comprar unas flores para visitar a Micaela al cementerio, o lo que quedaba de ella. Cuando entra al cementerio, por una extraña razón, decide marcar el celular. Y ahí en su celular intentó
llamar para sacarse esa duda, a ver si podía haber sido ella la que se hubiese comunicado con él. Pero algo raro sucedió. Él reconoció el timbre del celular de su novia y lo escuchaba en el cementerio. Empieza a caminar, buscando a ver de dónde salía el sonido, rogando que lo que fuera estuviera la tía visitando la tumba de Micaela, pero no, cuando llegó donde salía el sonido no había nadie. Así que más extrañado, vuelve y marca, y esta vez pone más atención y se da cuenta que el sonido del celular sale de la cripta, de adentro. Y salía de adentro de la cripta familiar donde estaba Micaela. Muy asustado y sin entender lo que sucedía, él sale a buscar al guardia del cementerio y le cuenta y le demuestra que se escucha el celular de su novia dentro de la cripta cuando él le marca. Y van hasta el ataúd donde está Micaela. Abren el ataúd y se encuentran con una imagen que él nunca más se le iba a olvidar. Lo que vio Alejandro cambió definitivamente su vida. Fue la imagen más aterradora que jamás pudo imaginar ver. Cuando abrieron el ataúd, vieron el rostro de Micaela. Los ojos muy abiertos y la boca también, desencajada. Los dedos sangrando y sin uñas. Rastros de rasguños en las paredes del ataúd. Pero lo más terrorífico de todo, lo más difícil para Alejandro, fue que Micaela en una de sus manos sostenía firmemente su celular. Lo peor era que el celular lo tenía en una de sus manos todavía. Y ahí, para Alejandro, fue lo peor que le pudiera haber pasado, porque se empezó a sentir culpable de que él, si hubiera atendido esa llamada cuando sonó el celular, quizás la persona a la que él amaba, con la que pensaba casarse, con la que pensaba vivir toda su vida, no hubiera tenido ese final terrible, sino que quizás, no sé si lo hubiera salvado, pero por lo menos pudiera haber hecho algo y no morir ella de esa forma, que es una enfermedad que se llama catalepsia. Es como un sueño profundo que no tiene signos vitales y que hay muchas muertes de ese caso que se han visto. Según cuentan, Alejandro no quedó bien, quedó loco después de ver esa imagen, de encontrarse él sintiéndose culpable por todo lo que había pasado. Porque en cierta forma, él no atendió esa llamada. Entonces dicen que lo internaron en un manicomio y lo podían ver a cualquier hora, sea de día, de noche, recorriendo los pasillos y escuchando una y otra vez ese mensaje. Sigue con su celular escuchando una y otra vez y continuamente ese mensaje de voz que ella le dejó, ya que quedó muy trastornado por el simple hecho que él no obtuvo la posibilidad de salvarla sabiendo que podía y que la amaba mucho y que eran una pareja muy unida. Y saber que no le pudo dar otra oportunidad a ella fue como... Terrible. Terrible. ¿Cómo te imaginas que fueron esos últimos segundos de Micaela con una última posibilidad y rezando para que Alejandro del otro lado atendiera esa llamada? Yo creo que debe ser desesperante saber que no podés salir, sentirte encerrado y que la persona a la que estás acudiendo para que te pueda salvar o para por lo menos dejarle un mensaje, no atienda nunca esa llamada. Como que tenés la puerta abierta para salvarte, pero a la vez nunca la abren del otro lado.
Cuentan que Alejandro ahora está en un manicomio porque no pudo soportar el dolor de no haber salvado a la mujer que amaba, y que camina por los pasillos con su celular, escuchando una y otra vez esa llamada de auxilio, esa llamada que pudo evitar que Micaela diera el paso al mundo de los muertos. La catalepsia ha provocado el entierro de miles de personas vivas alrededor del mundo. Sin embargo, el caso de Micaela se diferencia de los demás por un detalle realmente siniestro. Ella tuvo la oportunidad de salvarse. Desde el interior de su ataúd, Micaela intentó pedir ayuda, pero sus intentos nunca fueron respondidos por la persona que ella había elegido para que la salvara, su amado novio, Alejandro. Dicen que Alejandro terminó internado en un manicomio. Su mente no pudo soportar aquella culpa. Nadie podía quitarle de la cabeza que si él hubiera respondido a aquella llamada, la persona que más amaba en el mundo no hubiera sufrido la muerte más horrenda de todas: ser enterrada viva. Incluso hay quienes aseguran que este pobre muchacho nunca borró ese mensaje de voz y que podía ser visto en el internado a cualquier hora del día, siempre con el teléfono en la mano y escuchando una y otra vez la última llamada de las voces anónimas.